Hola, bienvenidos. Esto es una historia. En un día tan oscuro, era una lluvia tormentosa. Las 8 de la noche marcaba el reloj. Una familia de 6 personas, la madre, el padre, el abuelo, la abuela y 2 hijos. Uno tenía 10 años, ya era un hombrecito. Le decían el adulto de la casa, era muy responsable, y más de su hermanita. Su hermanita alcanzaba los 7 años, casi pisándole los talones en cuanto a la edad. Un día, el fatídico día, el peor día para esa pobre familia. Esa noche lo cambió todo. La abuelita era muy querida por la familia. El abuelo, enamorado, no importa la edad, la, la veía todas las mañanas. Le daba unas rosas, demostrándole que a pesar de esta edad tan avanzada, la iba a seguir amando, no importa la edad que tuviera. Para él, se veía más joven que nunca. Sus padres, los padres, sus hijos, estaban también muy enamorados. Y sus hijos, a pesar de ser pequeños, entendían el mundo adulto un poco más, pero no del todo. Pero la abuelita tenía que tomarse unas pastillas, que era para evitar la demencia, que se volviera loca. Pero bueno, un día fueron al doctor. El doctor les dijo que se les había acabado su medicamento, que en 3 días, o mejor dicho, para él, porque pues hizo una llamada, no le contestaron, hasta que después de unos cuantos intentos, contestaron. Dijeron que los medicamentos se habían agotado en varias otras farmacias, así que para cuando llegara va a tener que esperar 5 noches o 5 días. Bien, la abuelita les preguntó, ¿de mientras entonces qué me voy a tomar? Le contestó el doctor, no te preocupes, señora. Usted solamente evite pues cosas que la puedan alterar, aunque sea un susto leve, evítelo. Haga que su familia constantemente le recuerde cosas de su vida, por ejemplo, cuáles son sus gustos, pasatiempos, demás. La abuelita llegó a su casa y les comentó la situación. Entre todos la apoyaron. Cada cierto tiempo una persona le recordaba. Oye, abuelita, ¿a ti te gusta el café? Recuerda. Mira, es más, te traje uno, le dijo su nieto. Su nieto tan querido, ella siempre lo consentía mucho. Le decía el Betito. ¿Por qué Beto? El Betito. Él veía un cantante que su apodo o su apellido sonaba casi idéntico. Y como su nieto era muy fan, por eso le apodó el Betito. Su nieta, Luisa, también le gustaba ese actor, pero no mucho. Así que pues solamente le llamaba Luisita, o Luz en este caso, que ella iluminaba su vida de la abuela. El abuelo siempre le daba sus rosas de la mañana, la abrazaba y la besaba. Al igual sus hijos le recordaban constantemente. El padre de Betito y Luisa un día tuvo que salir. La madre le encargó a su abuela y al abuelo que los cuidara. Pero pobre pareja, no sabría que eso iba a ser la peor decisión de su vida. Se iban a arrepentir de una forma.
que los va a calcomer hasta hoy en día. Tardaron días. Dijeron que iban a ir de viaje por el trabajo. La madre tuvo que ir a atender algunos asuntos en el extranjero también por su trabajo. Ellos dos trabajaban. Así que el abuelo y la abuela se quedaron con los nietos. Pero una noche, un sábado, el abuelo se cayó, accidentándose. Solamente se golpeó y se desmayó. Pero cuando se despertó, cambió completamente. Dijo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes, niños? ¿Qué hacen aquí en mi casa? Se comportaba de una forma tan paranoica. Y pues los nietos sabían de la situación del abuelo y la abuela, así que trataron de controlarlos, haciéndoles recordar, haciéndoles memoria. Pero pobres niños, no sabían el infierno en el que estaban metidos. La abuela, como ya no le podían recordar tantas veces de su vida, fue perdiendo su identidad. Y como sin querer un día, el hijo estaba viendo un programa un poco violento porque le gustaba el terror. Era de tarde, las 6 de la tarde, ya estaba a punto de oscurecer. Así que pues él quiso ver tantito un episodio de una película de terror. La hija estaba barriendo, estaba limpiando su habitación. La abuela, como pues no sabía quiénes eran, que se les estaba olvidando que eran sus nietos, vio ese programa porque el niño fue al baño. Dejó el teléfono. La madre y el abuelo vieron ese programa. Pero cuando el niño regresó, los abuelos habían cambiado completamente. Los obligaron a quedarse en su cuarto. De ahí no salieron toda la noche. Nunca comieron. Por más que el niño gritaba y les decía que trajeran aunque sea una manzana para su hermana, los abuelos nunca contestaron. Para cuando la puerta se abrió, la casa había cambiado de una forma que ni siquiera nadie reconocería esa casa. Parecía casa abandonada. Eran las 6 cuando todo sucedió. En lo que la puerta se abrió, ya eran las 12. El niño se preguntaba dónde estaba su abuela y su abuelo. ¿Por qué la casa se veía como si habían pasado años de casa abandonada? Así que pues fue a investigar con cuidado. Tal vez estaban dormidos. Luisa, quédate aquí, en la habitación. Yo voy a ver dónde están nuestros abuelos, para que te traigan algo de comer. No te muevas de aquí. Si sucede algo, me echas un grito. Bajó las escaleras lentamente, sin hacer ruido. Ay, ¿dónde estarán mis abuelitos? ¿Dónde estarán? Se escucha un sonido de un vaso rompiéndose en la cocina. El niño va a investigar. ¿Abuela? ¿Qué haces a esta hora? ¿Y por qué tienes un bate? ¿Se había un animal o qué pasó? La abuelita no contestó. Simplemente le sonrió de una forma que al niño le asustó. Ese trauma lo iba a perseguir. Y no solo el trauma. La abuelita empezó a casi corretearlo por toda la casa. El abuelo dormido en el sillón con una escopeta. La escopeta que guardaban en el ático. En el caso de una emergencia de que un ladrón se metiera, el abuelo o el padre la tomarían para defenderse. Claro, no había balas. Solamente había un cartucho, o sea, un tiro. El abuelo estaba dormido profundamente. Por más gritos que había o ruidos, el abuelo nunca se despertaba. Luisa hizo ruido para distraer a su abuela. La abuela, pues obviamente, al escuchar el ruido y pues molestarse, fue a corretearla. La niña se escondió en un armario. La abuela no la vio, no la encontró. El niño aprovechó para salir por la puerta de su casa. Pero curiosamente la puerta estaba fortificada, parecía un apocalipsis. No había una sola barrera que no detuviera al niño de escapar. Clavos, madera, hasta incluso había
candados, cadenas de metal, todo de máxima seguridad para que esa puerta, al parecer, como si la abuela quisiese que nunca se abriera. Pobre era de esos pobres niños que no sabían lo que les esperaba. El abuelo se despertó noqueando al niño. La niña, cuando salió, fue atrapada por su abuela. Pero pobres de esos niños que ya no sabían que esas personas ya no eran sus abuelos. Por la demencia y la locura de no saber quién eran, como solamente tenían de referencia lo que ellos habían visto en esa película de terror, actuaron como tal. La película era sobre caníbales. A las 3 de la madrugada se escucharon gritos de súplicas y de dolor. Los vecinos llamaron a los padres, a los policías. Pobres eran de la sorpresa de los policías y de los vecinos, y más de los padres que cuando entraron a la casa. Los niños, colgados, crucificados, como si fueran Jesús en la cruz, sus órganos todos desalidos, partes del brazo y de las piernas, tanto de la cara y del estómago, entre roídos como si fueran ratas. Los abuelos dispersados entre la casa, la abuela saliendo desde una habitación del segundo piso, el abuelo asomándose con la escopeta desde la cocina, diciéndoles: esta es mi casa, lárguense. Los policías, por más que los tuvieron de detener, la abuelita era hasta eso fuerte por su condición. Aun a pesar de la edad, eran bastante fuertes. El abuelo disparó, hiriendo a 2 policías, solo quedando uno. Y los padres se echaron a correr y a gritar del terror. Y esa casa se quedó abandonada. Claramente los vecinos se mudaron. Y nadie volvió a ese pequeño pueblo. Pero los abuelos, a pesar de que ya estarán muertos, se supone que la leyenda dice que sus almas siguen vagando y todavía se escucha a la abuelita gritando y los niños corriendo. La abuelita malvada seguirá ahí en búsqueda de más presas, o también traducido al inglés, Granny.